Hola, ¿qué tal? Es un gusto volver a compartir con ustedes una edición más del programa Sobre la Mesa. Hoy vamos a conversar con dos personas que son especialísimas en el tema sobre un problema que ha venido gestionándose de forma inadecuada, no solamente en esta administración, sino prácticamente en las últimas administraciones, que es la comunicación de gobierno. Por eso hemos denominado esta conversación con ustedes y con nuestros invitados, nuestras invitadas, Alfabetizar la comunicación de gobierno. Y a continuación, nuestra compañera Marcela va a hacer la presentación de los invitados y las invitadas. Hola Daniel, sí, efectivamente, cuando se habla de comunicación política casi siempre solo pensamos en campañas electorales. Y hoy quisimos acá en Sobre la Mesa analizar qué es lo que significa también utilizar la comunicación política para exponer lo que está haciendo, digamos, lo que están haciendo los gobiernos. Para eso contamos con la presencia de Gina Cibaja, que es profesora de Comunicación Política de la Escuela de Ciencias Políticas de nuestra Casa de Estudios. Hola, Gina. Hola, un gusto estar aquí siempre, Marcela, gracias. Gracias. Y Daniel. Y también contamos y nos aprovechamos de la visita de don Mario Riorda, que es director de posgrados en Comunicación Política de la Universidad Austral de Argentina y también consultor e investigador especializado en gestión de crisis. Hola, don Mario. Hola, un placer estar aquí. Muchas gracias. Yo quisiera iniciar esta conversación partiendo de, creo que es una de las últimas publicaciones que ha hecho don Mario, que se llama «Ey, las ideologías existen». Y me llamó mucho la atención la publicación porque de alguna manera confronta el tradicional esquema norteamericano de análisis de la comunicación política y plantea una comunicación política muy latinoamericana. Eso me llamó muchísimo la atención de su estudio. Entonces me gustaría que nos pudiera definir desde América Latina qué significa la comunicación política. En realidad no sé si más que confrontar, sino que lo que hace es pensar e investigar desde América Latina cuestiones o proposiciones que generalmente tienen un formato muy anglosajón y aquí lo solemos reproducir sin cuestionarlas, ¿sí? Lo cual está bueno para generar marcos teóricos, para generar debates, pero en general la región tiene enormes diferencias idiosincráticas, preferentemente con el país norteamericano o también con algún otro país europeo. Me parece que como académicos de la comunicación política tenemos ese deber de poder traducir y no tan solo tropicalizar, ¿sí? De poder crear y producir para nosotros y por nosotros, ¿sí? Pero a tu pregunta específica, más allá de la aclaración de qué se entiende por comunicación política, hay una enorme cantidad de definiciones, particularmente más que definir la comunicación política se la suele ubicar, ¿sí? Y se la suele ubicar en una especie de punto medio, en una especie de triángulo sumamente interesante compuesto por la relación que hay entre tres tipos de actores: la política o los actores políticos, los medios de comunicación y la ciudadanía. Entonces, generalmente se sostiene que el intento de un sector por sobre otro, o de un punto de cada vértice de este triángulo por sobre otro, es cooptarlo, vale decir, intentar imponer, intentar gestionar una agenda que impacte en los otros dos, ¿sí? Sin embargo, lo cierto es que no tan solo ese intento de cooptación existe, sino también el intento de cooperación. Y esta cooperación implica que muchas veces o los tres, o pedazos de los tres, o dos actores frente a uno, se asocian, cooperan, ¿sí? Entonces, a esta ubicación espacial, vamos a llamarle la comunicación política, ahí sí la podríamos definir. Entonces, ¿qué es la comunicación política? Es el intento de control de la agenda pública. Pero como la palabra control es políticamente incorrecta, hace ruido, Claro. no está bueno ni fácil defenderla públicamente, yo cambiaría la palabra control por gestión de la agenda pública y el significado queda literalmente intacto. Gina. Perdón, Sí, no, yo quería adelante. agregar una cosa de lo que planteaba Mario sobre la comunicación política, y es que históricamente han sido estudiados por separado ambos procesos, ¿no? Los procesos políticos y los procesos de comunicación colectiva. Por eso es que siempre incluimos a los medios de comunicación, porque estamos hablando de comunicación masiva. Entonces, yo tiendo a definirlo como la gestión, como un proceso. En primer lugar, un área del saber pluridisciplinaria, porque no es exclusiva ni de la comunicación colectiva ni de la ciencia política, sino que es pluridisciplinario y es un saber que busca estudiar el proceso de gestión, no de la agenda, sino de la visibilidad. Yo planteo que es como la visibilidad de estos actores, de cómo hay una lucha de poder entre unos y otros por las agendas, ¿no? O sea, la visibilidad de agendas, pero también asistimos a la visibilidad de personas.
y de actores, ¿verdad? Que es una pugna por visibilizarse. Gina, y en esa línea, que era lo que le iba a preguntar, ¿por qué es importante, digamos, esa relación de la comunicación con la política, ¿verdad? Y de la comunicación política, porque cuando hablamos de política no estamos hablando de generar, digamos, marketing, que es lo que muchas veces la gente piensa, ¿verdad? Es algo más allá que eso. Absolutamente. Entonces, siempre ha existido esta relación, es como un matrimonio necesario, por decirlo así, un matrimonio de interés, los procesos de comunicación masivos. Sin embargo, bueno, y los procesos de gestión de la política, ¿no? De toma de decisiones, de acceso al poder, etcétera, etcétera. Entonces, esta relación siempre ha sido necesaria. Lo que ha variado y lo que resulta de gran interés hoy en el estudio, en la academia, es la evolución de las tecnologías, de la evolución de la comunicación y de la información, porque estas tecnologías condicionan esa relación necesariamente. Entonces, la política necesita de los procesos de comunicación para visibilizar sus actores, sus decisiones, pero también para construir legitimidad para las decisiones que construye. Entonces, es una relación totalmente engarzada, pero que no está desprovista de conflictos de poder, porque obviamente los medios de comunicación tienen sus intereses y de igual manera la ciudadanía hoy se organiza desde un lugar distinto gracias a las plataformas tecnológicas. En una entrevista que le hicieron hace poco en Buenos Aires, usted afirmó que no toda comunicación es política. Pero me llama la atención que cuando esa comunicación es política, se advierten por lo menos dos tendencias. Una, la comunicación de gobierno, y otra, la comunicación en campañas electorales. ¿Se pueden asociar o son distintas esas comunicaciones políticas en gobierno y en campaña? Bueno, en tu afirmación por lo menos hay dos tipos de respuestas posibles. La primera es derivada de la primera parte de la afirmación, que es no toda comunicación es política, es evidente. Nosotros tenemos una comunicación en el marco del periodismo, la docencia tiene una comunicación, la relación entre una pareja es una comunicación de amor, la relación familiar, la comunicación religiosa, la comunicación empresarial. Sin embargo, toda política sí se presenta siempre a través de un formato comunicacional. Por lo tanto, lo que planteaba Gina de relación, yo iría un poquito más allá todavía, que es la esencialidad o la esencia, ¿sí? Técnicamente, política y comunicación, para definir lo que es el espacio de la comunicación política, son la misma cosa. Una es la esencia de la otra. No puede haber comunicación política sin política. ¿Por qué? Porque la política se hace pública, la vemos, la percibimos a través de la comunicación. Siempre, de modo inherente, cuando aparece la política, aparece necesariamente la comunicación. Es el modo en que ésta se presenta o se representa públicamente. Por lo tanto, la política o el político, ¿sí? Cuando muchas veces asume no entender o no saber o no poder comunicar correctamente, es un error total, contundente y garrafal, y quiero ser muy enfático, de lo que no conoces de la política. En lo que falla la comunicación política, si es que esta falla, es porque está fallando la política, ¿sí? No es que falla la comunicación separada, es un instrumento que uno puede sacar, guardar y llevar a una cajita, ¿sí? Cuando falla la comunicación política, técnicamente lo que falta o de lo que carece ese fallo es de consenso, por lo tanto está fallando la propia política. Por lo tanto, entonces es absolutamente mentira y falaz sostener esta tesis de que un gobierno puede, por ejemplo, gobernar bien y comunicar mal. Técnicamente, cuando hay un proceso malo de comunicación política, gubernamental en este caso, es que está fallando la política, ¿sí? Este sería el primer punto de la aclaración. Ahora, la segunda afirmación derivada de tu intervención es: hay dos elementos, en realidad hay dos y más, hay dos elementos centrales que tiene la comunicación política. Uno es la comunicación electoral, la más pública, la más conocida, vamos a poner nombre, la vedette. ¿Sí? La más sexy. La más sexy, claro. Esta es la parte más sexy. Que atrae, que seduce, ¿sí? En donde aparecen los grandes gurúes que se venden a sí mismos con cierta irresponsabilidad, que de alguna manera es atractiva por un lado, pero peligrosamente atractiva por el otro, porque es seductora, pero hace tambalear muchas veces en términos de su oferta, de su falta de límites éticos a la política y al sistema político democrático en general. Pero la más importante de todas, la decana de la comunicación, curiosamente poco estudiada, porque ocupa el 100% del ciclo político, es la comunicación de gobierno, porque siempre hay un organismo o un grupo colectivo rector de una sociedad, vale decir, alguna entidad, aunque sea un desgobierno, mal gobierno, deja de ser un gobierno, que siempre está presente, ¿sí? Entonces, y podríamos agregar dos más. Uno, la comunicación de crisis. Aparece poco, en América Latina no tampoco, lamentablemente, pero es disruptiva, tiene un poder de agenda que cuando aparece explota. Es un volcán, literalmente es un volcán. A propósito, sí. Pocas veces está activo, pero cuando está activo
o destroza todo o se hace sentir, ¿sí? Y la otra es la comunicación de riesgo, es lo que antecede a que un volcán entre en erupción. Es la preparación que uno tiene, ¿sí? Para, de una manera, intentar que las crisis se mitiguen o se relativicen o tengan menor impacto. ¿Cuál es la relación entre las dos primeras o entre las cuatro? Es que están absolutamente imbricadas, relacionadas, engarzadas, ¿sí? Forman parte de un mismo cuerpo común que impacta en la democracia, que llega al ciudadano, que impacta en el sector político. Pero tiene una particularidad, son distintas, son funcionalmente distintas. Entonces, cuando uno equivoca el uso, ¿sí? De que está en una situación de rutina y usa la crisis, o al revés, está en una crisis y se cree que está en una campaña electoral, el gran perjudicado, además del ciudadano, siempre es el sistema democrático. Entonces, imbricados, relacionados, sí, pero iguales, no. Y lamentablemente, uno de los problemas que tiene la comunicación política es que lo electoral es tan contundente, es tan fuerte, es tan sensual, es tan sexy, provocador, que suele impactar en el resto. La consecuencia es muy concreta. La electoralidad o la comunicación electoral es cortoplacista, ¿sí? Y además es un tipo de comunicación que tiene shock, que tiene espectacularidad, y esto es un problema, especialmente en los gobiernos que necesitan de largo plazo, ¿sí? 4 años, 8 años, y que deben pensar no tan solo en juntar votos, sino en legitimar políticas y en construir consenso. Doc Mario, ahora que lo escuchaba, de hecho hace algún tiempo que tuvimos otro programa sobre comunicación política, una de las personas que vino más bien planteaba que efectivamente cuando se llegaba a gobierno, la comunicación tenía que seguirse un poco planteando como si todavía se estuviera en campaña, ¿verdad? Y usted efectivamente acaba de decir lo contrario. ¿Por qué eso es un error? No tengo ni idea de quién dijo eso, y lo bueno de la comunicación política, que como también es política podemos disentir y mucho, no hay verdades únicas, incluyendo la mía, con toda humildad. Me parece una locura. Me parece una locura. Uno de los déficits más importantes de la comunicación gubernamental es cuando se da en el marco de lo que domino precisamente la electoralización de la comunicación gubernamental. Lo voy a definir muy simple. Es, como nos fue muy bien para obtener el poder, para llegar al poder, de un modo, creo que debo seguir con el mismo modo. Eso sería de alguna manera contradecir todo lo que acabo de decir respecto de que lo electoral y lo gubernamental es lo mismo. No son lo mismo, ¿sí? Cuando uno llega debe tener sobriedad, pero ya no promete hacia adelante, sino básicamente debe cumplimentar o dar fe a las propuestas electorales que ha tenido, si es que ha tenido propuestas, pero las demandas son mucho más concretas. Yo no las puedo esconder abajo de la alfombra, no las puedo patear para adelante. Por lo tanto, el concepto de lo gubernamental implica legitimar, ¿sí? Es disociarse, de una comunicación electoral que casi siempre es parcial. ¿Por qué? Porque si vamos a imaginar la sociedad son estas 3 mesas, yo probablemente con una sola mesa, con un tercio, pudiera ganar una elección. Pero cuando estoy en gobierno, le hablo a los 3 tercios, ¿sí? Entonces, es una locura que se mantenga, aunque más no sea por inercia, la electoralidad en el marco de lo gubernamental. Sí, o tal vez lo que pasa es que se hace un tránsito. Sí, Hay tal un vez, tránsito. Gina, regresamos, tenemos que hacer un corte y entonces ahorita regresamos un poco con lo que querías plantear. Estamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de alfabetizar la comunicación gubernamental. Ya regresamos. El tema de alfabetizar la comunicación gubernamental. Antes de ir a un corte estábamos precisamente hablando de que la comunicación gubernamental es muy distinta a la comunicación electoral y Gina se quería referir al respecto. Sí, no, es que dijiste que uno de los invitados que habían tenido en el programa había dicho que debía de continuarse y obviamente, como bien lo explica Mario, esto no es posible, están relacionadas y no es posible. Nosotros asistimos justamente a un caso como el que planteaba Mario en el gobierno actual, que el tránsito que hubo, dado el éxito electoral que tuvo el actual gobierno, se empezó a generar en los primeros meses de gobierno la idea de que eso podía ser exitoso, ¿verdad? Y han estado trabajando un poco al ensayo y error en este gobierno para tratar de ajustar y de aprender un poco de qué se trata la comunicación gubernamental, porque además hay que decir que la comunicación gubernamental está hecha por personas, ¿verdad? Y no es necesariamente el equipo de gobierno el que hace esto, sino que hay un equipo de gente que probablemente estaba en campaña
y Claro. que tiene unas ciertas herramientas y que a la hora de llegar a gobierno trata de usar las mismas herramientas, ¿verdad? O tal vez las herramientas son las mismas, pero los objetivos y los propósitos son diferentes. Entonces, yo sí creo que hay un periodo de ajuste y de tránsito dependiendo de la experiencia que tengan en gobierno los grupos que llegan al poder, ¿verdad? Y que depende del capital humano que tengan justamente para asumir esta tarea, porque no es una tarea fácil y además no se enseña. Se hace comunicación de gobierno. Es muy difícil enseñar sobre esto porque justamente no hay recetas, ¿verdad? En esta idea, don Mario, que usted plantea de que si la comunicación en apariencia es mala, no es un problema de los medios, es un problema de la política, ¿verdad? Entonces, lo que le quería preguntar es, ¿cuáles son los principales errores que usted ha advertido en los estudios que ha hecho de la política para que esa comunicación no tenga, digamos, coherencia? Porque usted dice, no puede haber buen gobierno y mala comunicación. Entonces, ¿cuáles son los principales errores que comete la política para que la comunicación sea tan poco buena? Uf, hay muchos. No sé si va a alcanzar la serie de programas en el año y tendría que venir seguido a Costa Rica. Si fuera muy brutal, no lo soy, no es mi estilo, pero me voy a permitir, sobre todo porque estamos en un ámbito relajado y porque estoy al lado de una amiga que me posibilita. Después la culpa échensela a ella, que es Gina. Digo, la comunicación política hace a la visibilidad, pero también hace a la invisibilidad, ¿sí? Y muchas veces esta invisibilidad no se controla básicamente por cuestiones asociadas al ego. Si ustedes me dicen, uno de los errores más contundentes que tiene la comunicación política es la ausencia de control del ego, ¿sí? Claro. Del egocentrismo de los líderes. Una de las explicaciones más contundentes tiene que ver de verdad con esto y probablemente esto significa algo así como una inflación de expectativas, ¿sí? La inflación en términos económicos es el alza general y sostenida de los precios. ¿Qué significa? Todos los precios y sostenido, va creciendo, ¿sí? Con el ego pasa lo mismo, se va inflando a un nivel literalmente insostenible / incontenible y esto es un problema y va generando expectativas, ¿sí? Absolutamente indebidas. En parte, esto que decíamos antes, la electoralización de la comunicación gubernamental va aumentando las expectativas cuando en realidad uno tendría que moderarlas, gestionarlas con sobriedad, ¿sí? Generalmente la política tiene la tentación, mucho más en gobiernos nuevos, de equipararse a situaciones bastante mesiánicas. Es decir, el Estado empieza conmigo, la política empieza conmigo, Costa Rica empieza conmigo a partir de hoy. La historia empieza a contarse de modo distinto. Y entendamos que hoy, particularmente, hay dos tipos de contextos sumamente complejos. Por un lado, un Estado que ya está absolutamente imposibilitado de dar respuestas ciudadanas como uno hubiera imaginado hace décadas, y por otro lado una democracia que se ha vuelto cada día más democrática, una ciudadanía empoderada que puede votar, que puede incidir a través de una tendencia en redes sociales, que puede contestar una encuesta y modificar el rumbo de una política pública, que puede modificar el rumbo político votando a un partido que hubiera sido una sorpresa, que hubiera ganado hace una década atrás y hoy sin embargo gana, persona, candidato o partido político, da lo mismo, por lo tanto está empoderada. Pero curiosamente ese empoderamiento cada día demanda más y la sociedad con un Estado que no puede dar respuesta cada día se estresa más. La democracia está estresada. Esta democracia cada día más democrática está estresada. Entonces, este desacople, me quedo con uno solo, fíjate, ¿no? De todos los que me pediste, uno, este desacople entre una democracia estresada y un Estado relativamente incompetente para dar las respuestas, con un ego insostenible, genera un desacople que va chocando a cada rato. Entonces, esas expectativas infladas, grandes, esta oferta ampulosa que incluso los eslóganes electorales o gubernamentales van realizando, se va desinflando poco a poco y esas expectativas grandes empiezan a pincharse, ¿sí? Como un globo que se revienta o se va desinflando. Este es un problema enorme y la comunicación política lo visibiliza cada día más. Gina, en esa línea, ahora que don Mario hablaba del tema de los egos, una se da cuenta, ¿verdad?, cuando algunas personas, ¿verdad?, independientemente por diferentes circunstancias conocidas, llegan al poder, que la capacidad de escucha es muy distinta, ¿verdad? A veces alguien que tenía una capacidad de escucha alta, ¿verdad?, cuando ya tiene cierto poder, tiene una capacidad de escucha casi que nula, ¿verdad? O sea, ¿existe alguna herramienta, ¿verdad? ¿Cómo es que la comunicación puede darle, digamos,
insisto, herramientas a una persona que está asesorando en comunicación política para manejar esos egos. ¿Es posible? ¿Cuán complicado puede ser? Porque así es muy complicado, ¿verdad? Siempre he pensado que, por lo menos los que estudiamos los fenómenos del poder en ciencias políticas y que estamos metidos en esta historia de la comunicación política, deberíamos de tener herramientas de psicología, ¿no? Porque es la que nos ayuda a bregar con la conducta, ¿no? Y a transformar cosas. Y aún más si tratamos de apoyar en materia de comunicación política, porque yo creo que la política se preña de la psicología de las personas, o sea, se preña de la personalidad, de lo que somos. Entonces, si somos personas, como decíamos ayer que molestábamos, que hay locos lindos y hay locos feos, ¿verdad? Hay locuras lúcidas. Hay locos buenos y locos malos. No, yo no sé si es bueno o malo, es lindo o feo, ¿verdad? Entonces, en la política también lo hay, aunque sabemos que es una actividad de las más nobles, aunque de las más despreciadas, ¿verdad? Siempre tenemos muy buenas intenciones, pero no basta, para esto no basta las buenas intenciones, basta, es necesario, además de contenido político, además de propuestas, de políticas claras, de cómo se van a desarrollar y demás, necesitamos gente que esté serena, ¿verdad? Y que tenga bajo control sus egos, porque si no, terminamos en un enredo y no es posible escuchar. De hecho, que las posibilidades de escucha hasta con uno mismo son difíciles. Ahora en sociedad, que además entramos en otro problema, que es lo que conocemos, y lo pongo entre grandes comillas para no tener que definir esto, que conocemos como opinión pública, ¿verdad? Que es tan volátil, tan apasionada, tan coyuntural, y la política se supone que es un proceso de toma de decisiones a largo plazo. Entonces, ¿cómo escuchas las demandas coyunturales que además no puedes resolver así nomás? Dentro de un proceso de escucha político, ¿verdad? Es muy difícil, yo creo que es una cosa muy difícil y herramientas no hay. Sí creo que en este momento las plataformas tecnológicas nos permiten llevar el pulso, llevar el pulso para más o menos orientar, aunque las políticas públicas no pueden ser decisiones en función de la opinión pública, ¿verdad? Porque esto sería una cosa totalmente impensable, pero sí permiten como llevar el pulso un poco de ver cuáles son realmente las necesidades y las demandas de la ciudadanía en algunos aspectos, en algunos temas clave dentro de una sociedad. En esta idea y la pregunta de Marcela, que me parece muy pertinente, el concepto de democracia estresada me parece muy interesante y le agradecí mucho en uno de sus artículos en su blog cuando habla del 360 y pone el ejemplo de YouTube y Roger Waters. Es decir, que nos pudiera explicar, digamos, qué es ese concepto de la política 360, ¿verdad? Bien. Porque de alguna manera representa esa presión a la cual está sometido no solamente un gobierno, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ahí se mezclan varias cosas. Primero, soy muy fanático de la música, además particularmente del grupo YouTube. Y le cuento a la audiencia, digo, para que sepa, hay un libro, hace 4 libros atrás, que se llama, que he publicado, Comunicación Gubernamental 360. Estaba en un concierto de YouTube, en su antepenúltimo concierto, se llamaba la gira 360 Tours, y algunos memoriosos o fanáticos podrán recordar que hasta el día de hoy es el concierto más impactante en términos de puesta en escena, con un escenario que era la Garra, ¿sí? Que era un escenario con una especie de símil nave espacial con 4 patas, bueno, tendría que borrar un dedo, 4 patas digo que bajaban como nave espacial, y el grupo giraba en 360 grados, es decir, podía ver a todo el estadio, claro, ¿sí? En 360 grados, pero también era visto desde los 360 grados. Y esto es importante porque es el rango de riesgo de un gobierno, ¿sí? Algunos dicen, bueno, pero este gobierno entra en crisis. Bueno, aquí me pongo un poquito en defensa del gobierno. ¿Por qué? Porque en 360 grados no hay modo que tenga el control de todas las aristas, llámese políticas públicas, ¿sí? Entonces, es interesante porque siempre es observado, criticado por todos los grados, pero un gobierno aunque pueda ver, no puede actuar en todos los grados, siempre a algún lugar le da la espalda. Entonces, esto significa que siempre priorizando algunas políticas públicas, lamentablemente siempre una política pública son muchas otras no políticas públicas. Priorizar una cosa significa no priorizar otra, ¿sí? No significa desatenderla, pero por lo menos no priorizarla. Significa que los problemas pueden venir de cualquier lado, ¿sí? Que uno no puede en todo caso predecir todos los rangos de riesgo. Yo soy una empresa privada, por ejemplo, sé que tengo 20 acciones posibles por donde voy a tener el riesgo posible. Un gobierno no, porque incluso la crisis privada, ¿sí? Impacta cuando no se soluciona adecuadamente con el Estado, que no llega ni siquiera como un bombero luego a solucionar o apagar un fuego que se crea de un privado, ¿sí? Lo digo irónicamente. Entonces, el concepto de 360 es esto, ¿no? Es un gobierno que es visto de todos lados posible, pero también puede ver, aunque no responder. De todos modos, ver y ser visto
¿sí? Es lo mismo que el oír y ser oído, para continuar la línea de Gina. Y es interesante porque independientemente de esto también la potencialidad de un gobierno de oír en 360 grados hace mucho más receptivo, ¿sí? O más permeable a que efectivamente las políticas públicas tengan que ver por lo menos con la mayoría o tengan que ver con grupos vulnerables. Muchas veces la política, incluso por el sesgo ideológico que no solo no es malo, sino es inherente a la política, llega con respuestas ideológicas muy cerradas que en realidad en la ciudadanía dice, hay veces dice, me gusta esto, pero no es lo que yo quiero, ¿sí? No es mi prioridad hoy. Vamos a imaginar, le pongo un ejemplo, esto. Muchas veces un gobierno decide políticamente y después que decidió lo comunica y te quiere hacer creer a vos, ciudadano, es, mira esto que decidí que te va a gustar. Y no, yo no quería eso, ¿sí? No quería eso, o no lo quería de ese modo. Vamos a imaginar... Lo que yo no quiero es en este momento interrumpirlo, pero en esta presión 360 yo también tengo una presión aquí por el tiempo. Vamos a hacer una ligera pausa y regresamos con esta idea, ¿le parece? Ya volvemos. Regresamos a esta interesante conversación sobre comunicación política. Y antes de que yo interrumpiera a don Mario, él nos estaba terminando de explicar el concepto de esta, digamos, comunicación política 360. Que básicamente decíamos que es la posibilidad de ver y ser oído y de escuchar y ser escuchado, ¿no? Y esto es una capacidad que se pierde muchas veces, ¿sí? Especialmente hablo de los gobiernos para con las demandas ciudadanas, más allá de la complejidad y que un gobierno debe decidir siempre entre distintas alternativas, casi siempre no óptimas, ¿sí? Es decir, condicionado, pero hay veces que no escucha y decide, hay veces que entiende que el tránsito es malo y decide, bueno, hago la autopista en el centro por arriba de toda la ciudad. Y la ciudadanía, y después te dice, mira, aquí sí hice la autopista que querías, pero la ciudadanía va a decir, no quiero, pero yo no quería que me hubieras tapado la visibilidad, o te corta una montaña para hacer una ruta y la gente dice, no, yo quería esos animalitos y esa montaña entera y no lo quería. No, pero mira, no, no es eso. O bien, por ejemplo, justificando la inversión minera, y dice, mire, pero va a haber más desarrollo. No, pero no queríamos ese tipo de desarrollo. Entonces, esta capacidad de escucha es un problema sumamente limitante de las respuestas públicas, que un gobierno, si no lo tiene en cuenta, pierde la sensibilidad, y la sensibilidad básicamente es perder consenso, ¿sí? No solamente afectar vidas, lo doy por supuesto, sino también es perder consenso en esa afectación de vidas o de pareceres, ¿sí? Y es un problema serio. Por lo tanto, esta idea de que los gobiernos están obligados a escuchar constantemente, creo que hace a la calidad, no solamente de la comunicación gubernamental, sino de la calidad de un buen gobierno. Don Mario, usted también habla en esa línea de la construcción del mito de gobierno, ¿verdad? Que es importante para la comunicación de gobierno. Eso, digamos, ¿cómo se construiría? ¿A qué se refiere, verdad? ¿Y por qué es tan importante el mito de gobierno para poder comunicar? Bueno, básicamente un mito de gobierno es lo más parecido a lo que entendemos desde la narrativa, la lingüística como relato, ¿sí? El relato de alguna manera marca el rumbo, el devenir de un gobierno futuro, y es una de las herramientas que posibilita que en esta multiplicidad de información, ¿sí? En estos muchos 360 acumulados, ¿sí? Porque no tan solo existe esto en la política, sino en distintos ámbitos, pueda simplificarse el rumbo de un gobierno, ¿sí? Y pueda ser seguido, apoyado por parte de la ciudadanía. Pero no es un relato ficción, ni un cuento, ni es literatura que se le ocurre a alguien, ¿sí? Porque tiene buena capacidad creativa o porque tiene buena letra, en absoluto. Claro. Cuando hablamos de mito de gobierno, básicamente es un poder discursivo de abstracción, pero de las políticas públicas que existen o están existiendo, ¿sí? No hay posibilidad de mito de gobierno como un recurso simplificado, centrado en valores, con carga ideológica de lo que viene, si es que efectivamente las políticas públicas que voy desarrollando no son un todo coherente entre el decir y el hacer. Cuando se unifica el decir y el hacer, el mito de gobierno de alguna manera lo que hace es simplificar ese rumbo y posibilita en esa simplificación que sea mucho más apoyado, se lo hace mucho más asequible al común de la ciudadanía, ¿sí? Entonces, un mito de gobierno básicamente es un proceso que simplifica lo mucho que se hace en pocas cosas, preferentemente en valores. Pero si no se hace mucho y no se hace mucho coherentemente, no hay posibilidad alguna que sea mito de gobierno. Gina, en este contexto, esta idea del olvido ciudadano en la comunicación política. ¿Del olvido? Olvido, sí. Bueno, eso yo creo que es un mito, justamente porque la gente sí recuerda.
Y a No quiero veces, decir olvido ciudadano de parte digamos, del gobierno, ¿verdad? sí, que no se le da la atención. Que no Bueno, se le da la atención. Digo, ¿cuáles son los principales errores que se han advertido en todos esos estudios que ustedes han hecho de por qué creemos que una buena idea del gobierno debería ser una buena idea para la ciudadanía y no siempre resulta así? Bueno, yo creo que esto está, o el sustento de esto es en la idea de la democracia de todos y para todos. O sea, es como una aspiración que es imposible en unas sociedades masivas como las que vivimos, de que todas las personas puedan decidir o afectar la toma de decisiones siempre, ¿verdad? De hecho, que los procesos electorales son para eso, para decidir el relevo de las autoridades y luego esas autoridades toman decisiones, luego esas autoridades tienen la obligación de construir, como bien dice Mario, legitimidad, pero es imposible esta idea casi paternalista de pensar que se le va a escuchar a todo el mundo, como me decía un estudiante de secundaria cuando hice las entrevistas trabajando imaginario político en jóvenes, que decía, vea, profesora, yo le envié una carta al presidente, yo fui a averiguar dónde era Casa Presidencial, lo mandé con apartado postal y demás, y no usted cree que el presidente me contestó. No, una chica de 15 años me dice, no me contestó, no me dijo absolutamente nada. Entonces, esa idea generalizada de que no se escucha genera también dificultades para la gestión gubernamental y peor aún para la comunicación, porque ¿cómo haces para escuchar a una ciudadanía en términos generales? Además, las demandas son múltiples, personales, individuales, sociales, o sea, realmente es imposible pensar en una cosa de escucha ciudadana o de olvidarse, ¿verdad? Porque siempre, como bien dice Mario, va a quedar una parte de espaldas, o sea, siempre en este 360 que habla Mario, siempre va a haber una parte que va a estar dándole la espalda, ¿no? A un grupo, a un sector determinado. Entonces, es imposible pensar en que esto se puede capturar así nomás. Lo importante es la idea que plantea Mario de consensos, cómo construir unos ciertos consensos y, ojo, el consenso no se entiende como que todo el mundo esté de acuerdo, ¿verdad? Sino es que esto, aunque no era lo que yo esperaba, me resulta útil o, ¿verdad? O se acerca a algo o no era lo que yo esperaba, pero esto está bien, o sea, no está mal, ¿verdad? O sea, como que hay una especie de... El consenso sería como un consenso relativo, digo yo, no sé, creo que hay términos más específicos o más técnicos, pero es eso, es como que mayoritariamente hay un acuerdo de que eso está bien y entonces hay como una cierta tranquilidad a la hora del accionar de gobierno, ¿verdad? Pero esto de la ciudadanía, yo sí creo que, por ejemplo, las redes sociales en Internet y la posibilidad de que hoy la ciudadanía sea productor de mensajes dentro de estas redes en el mundo, en el ciberespacio, hace que la gente sienta, o yo lo veo así, como el derecho a lo que llamamos aquí el derecho al berreo, ¿verdad? Que la gente dice y postea cosas y se enoja y manda para el carajo a todo el mundo y entonces hay como una sensación de desahogo, aunque eso no impacte necesariamente en la formación de políticas públicas, pero es como una válvula de escape en esta idea de no escucha o de escucha. Yo agregaría, si me permites, sí, claro, una cosita a lo que dice Gina, que comparto. Y es esto, ¿no? Que cada vez que se construye consenso hay que ser realistas, hay márgenes de disenso. ¿Sí? No se puede conformar a todos. Claro. Más allá de que uno creería que el consenso debería ser lo más grande, incluso matemáticamente posible, ¿sí? Pero no es real, no es posible, ¿sí? Entonces consenso implica disenso. Pero además también nosotros, cuando digo nosotros es los académicos, los periodistas e incluso la propia política tenemos ciertos defectos para explicar que muchas veces hay consenso y disenso. ¿Cuál es? La unicidad o la totalidad. ¿Qué es esto? Solemos decir, Costa Rica votó. No, un pedazo de Costa Rica. ¿Qué votó Norteamérica? No, es el 25% de Norteamérica. La ciudadanía quiere. No, es un pedazo de la ciudadanía. ¿Sí? Cuidado con eso, porque creemos siempre en esta idea prácticamente colectivista marxista total. Sí, ¿sí? Es una trampa. De confundir el consenso con la unanimidad y de creer que cuando hablamos de Costa Rica es una sola cosa. No, son múltiples visiones adentro de Costa Rica, múltiples partidos, múltiples ciudadanos, ¿sí? Entonces, los tres tipos de actores, ¿no? El periodismo, los académicos y la política tendremos a dar esa visión totalizante de algo, de un lugar, de creer que toda la ciudadanía es una sola cosa, un bloque homogéneo y lejos, absolutamente lejos de eso. En realidad, lo que yo quería preguntarle antes de esta intervención es precisamente la relación con esa legitimidad, ¿verdad? Porque entonces, un gobierno que parte, digamos, de una idea errónea de que ya generó un consenso, ¿verdad? O más bien los disensos son mayores que los consensos,
¿cómo podrían, digamos, esa mala comunicación gubernamental más bien eliminar, digamos, esa legitimidad, ¿verdad? O sea, y generar crisis. ¿Es posible Bien. que esto te genere una crisis en el sistema político? Bueno, al responderte, voy a agregar un segundo punto que me habías preguntado en otro bloque, que era, ¿cuáles son los errores de la comunicación? ¿Sí? Y son muchos, pero particularmente cuando uno monta una campaña electoral, esa campaña electoral es finita, en algún momento termina. Entonces, gané, perdí, salí tercero, cuarto, ¿sí? Y es incuestionable el número que obtuve. Y la historia no lo va a modificar. Obtuve 40%, obtuve 40%. Hay punto de llegada. Sí. ¿Cuál es la característica más importante de la comunicación gubernamental? Que se supone que tiene a la legitimidad o legitimación como elemento clave, es que no tiene puntos de llegada. ¿Qué es no tener punto de llegada? Si tú tienes hoy 70% de imagen positiva, nada, absolutamente nada, garantiza que el día de mañana, Exacto. incluso si no tiene un error, guardas, tenga lo 70%. preserves. Puedes tener 30 puntos de imagen, ¿sí? Y está lleno de ejemplos de gobernantes que llegan con buen nivel de apoyo y se tienen que ir por la puerta de atrás. Entonces, este Llegan en problema positivo y salen de la negativo. legitimidad Sí. debe ser entendido como una legitimidad precaria, como una legitimidad inestable y que todos los Inestable, días exacto. hay que revalidarla. Como el amor a una pareja. En algún momento, Exacto. si no se demuestra amor, esa pareja se desinfla. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo. Por lo tanto, la legitimidad lejos está de ser un resultado electoral que en un momento se da y permanece intocable a lo largo de la historia. La legitimidad es algo absolutamente inestable, dinámica, y es un elemento sumamente importante cuando no se entiende la diferencia entre lo electoral y lo gubernamental. Yo quería aprovechar esta coyuntura de la conversación para preguntarle a Gina, bueno, efectivamente nosotros tenemos claro que este gobierno llegó con uno de los, digamos, con el porcentaje más alto de votación histórico en el país y con una propuesta de mito, relato del cambio. Este es el gobierno del cambio, ¿verdad? ¿Qué lecciones podemos sacar? Porque su popularidad ha decaído bastante, aunque en los últimos meses, digamos... Se ha recuperado. Se ha recuperado, Sí, se ha pero digamos, recuperado. digamos, ha caído y él no ha podido sostener su discurso, su relato, su mito de que ha sido un gobierno de cambio. Entonces, la pregunta es, ¿qué lecciones podemos sacar en términos de comunicación política de este gobierno? Bueno, primero que, como bien lo decía Mario, la comunicación política electoral es más puntual y bueno, ya sabemos que dura una campaña 3 meses y esto permite que un eslogan como el cambio, ¿verdad? O que somos los mejores, etcétera, que un eslogan, que un spot cale en la ciudadanía porque es un periodo corto de tiempo. Y como ya sabemos que además los formatos de campaña electoral son cortos y puntuales, hace que la gente se ilusione porque además tiene la expectativa de lo que va a pasar. Además, en este caso, era un gobierno de un partido político que, si bien había estado en la escena política hacía ya más de una década, era un partido que nunca había llegado a gobierno, entonces se genera aún más la expectativa. Además, se suma el hecho de que Luis Guillermo se le considera un candidato outsider de la política porque sale de la academia, sale de nuestras aulas, ¿no? Entonces, esto amplifica o inflama las expectativas de la ciudadanía y genera en una segunda ronda un porcentaje de votación mucho más alto de lo que habíamos tenido en elecciones anteriores. Entra con una gran legitimidad que es totalmente inestable, como dice Mario, porque al mes o una cosa menos del mes, empieza la pugna con los medios de comunicación, con diferentes sectores, porque ya no es el candidato del PAC, sino que ya es el presidente de los y las costarricenses. Entonces esto empieza a moverse. Todos estábamos claros de lo que pasaba el primer año, por ejemplo. Tal vez, Sí. Dina, quedémonos con el primer año para que usted Ok. pueda avanzar, porque tenemos que ir a un corte. Ya, ok. Y ya nos vamos. Bueno, y en ya todo regresamos. caso, creo que en estos los 2 primeros años fueron tensiones de más. Yo no creo que se haya construido un mito del cambio. Digamos, el relato no ha sido construido porque no se logró ciertos cambios que la ciudadanía esperaba, porque las políticas públicas tienen un proceso mucho más lento que lo que se dice en televisión, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos a Sobre la
la Mesa, hoy analizando el tema de alfabetizar la gestión de gobierno. Antes de ir a un corte, Gina estaba un poco explicando cómo ha sido, digamos, el cambio de la comunicación gubernamental, ¿verdad? Y lo que fue el gobierno, bueno, la comunicación en campaña y lo que es ahora. Sí, yo creo que ha habido un giro importante en la comunicación gubernamental después del manejo que se hizo de la emergencia del huracán Otto, ¿verdad? Que además de que se utilizaron intensivamente las redes sociales en Internet para informar, para indicar, para mitigar los riesgos que implicaba que llegara el huracán Otto a Costa Rica, eso facilitó a la ciudadanía una cercanía y a la vez le permitió brincar el cerco mediático que había tenido el gobierno durante los 2 primeros años. Y entonces, una pregunta, es que me parece muy curioso que un hecho coyuntural, ¿verdad? Si el huracán no hubiera pasado, el gobierno hubiera seguido con el mismo estilo de comunicación política. Puede ser. No estaba planificado. Exacto. El huracán sucede prácticamente al inicio del último año de gobierno. Entonces, esa coyuntura le llega a final de año que le permite recuperar un espacio ahí, pero si eso no hubiera ocurrido, nada hubiera pasado. No lo sé. O sea, habría que preguntárselo a Mauricio Bueno, y a los que están ahí, ¿no? Un rato con el ejemplo de los volcanes, ¿no? Es decir, esto producen las crisis. Modifican generalmente los escenarios políticos, para bien o para mal. Exacto. Casi siempre las crisis para mal. Por eso es interesante y loable de que en esta situación se lo modifique si es que el rumbo se ha torcido, o por lo menos la tendencia en declive genera, si no un crecimiento, por lo menos un cambio de tendencia, deja de ser un dato importante. Exacto. O sea, es aprovechar la coyuntura de crisis en favor, ¿verdad? Y como el otro día que conversábamos justamente con el mismo Mauricio, decía que la ciudadanía, o sea, que perciben que hay una mayor confianza, ¿verdad? A partir de el uso de las redes sociales en Internet para contactar a la ciudadanía y decir qué estaban haciendo, cómo estaba pasando en otras partes del país, porque en el Valle Central realmente no pasó gran cosa. Sí. Pero se nos dio asueto aquí en el Valle Central para no entorpecer en caso de que pasara algo y que tuvieran que desplazar, digamos, unidades para atender una emergencia aquí en el Valle Central. Y eso lo podíamos ver y sensibilizarnos desde las redes sociales. No teníamos que esperar que se armara una noticia en función de eso. Y eso a mí me parece que fue una cosa acertada, que usaron la coyuntura, la aprovecharon bien y ahora están prácticamente en línea permanentemente. Y Luis Guillermo asumiendo un protagonismo importante, que Mario decía en el curso que dio, que es un error, o por lo menos esto es lo que registro, que era un error dedicarse en la comunicación gubernamental a los sectores, que había como que unificar o por lo menos concentrarse en los asuntos de interés nacional o que se consideraban de interés nacional y poner a los actores que están manejando eso y no desviar la atención a diferentes sectores, porque esto de alguna manera compite con la parte central, o por lo menos eso es el registro que tengo del curso. Tal vez, don que Mario, precisamente en la línea de lo que está diciendo Gina, ¿cuáles son esas, digamos, tendencias o esas buenas prácticas de comunicación gubernamental que se están aplicando ahora? No, son muchas. Aquí sí realmente vale la pena perderse un ratito para intentar, no sé si enumerarlas, pero por lo menos empezar a pensar, no sé si buenas prácticas o por lo menos tendencias razonables, que sería bueno ponerle foco, ¿no? Creo que la idea de tener un relato técnicamente da cuenta no tan solo de la oportunidad de construir consensos, y el consenso es algo muy valioso, ¿sí? Porque técnicamente es el equivalente a la legitimidad de un gobierno, pero cuando existe un mito de gobierno es porque existe un rumbo relativamente claro, ¿sí? Y eso no deja de ser un norte que aporta certidumbre, generalmente ante las expectativas de la sociedad. Por otro lado, me parece que hay cuestiones sumamente importantes. Los gobiernos que escuchan, ¿sí? Aunque genéricamente pudiera sonar a una retórica liviana, no es poca cosa, ¿sí? Hoy hay mucha metodología, incluyendo la metodología de escucha activa en redes sociales, que es toda una novedad para que los gobiernos sean mucho más permeables. Lo otro es la cogestión. Decía hace un rato que el Estado técnicamente es incapaz de dar respuestas a todos los sectores, a todas las demandas, pero la cogestión, especialmente con movimientos sociales de todo tipo de naturaleza, no solo hablo de movimientos de base, ¿sí? Movimientos sociales es una, yo diría, alternativa ante la incapacidad del Estado, ¿sí? Y esto es sumamente importante. Si uno no escucha no puede cogestionar, pero implica que también el Estado empieza a ceder parte de su orgullo omnipotente de creer que todo puede, y la cogestión no deja de ser una cosa sumamente importante. Acciones que tengan que ver con la idea de apertura de un gobierno. Aquí la comunicación tiene muchísimo para aportar, y también la oportunidad tecnológica. Esto que se llama pomposamente gobierno abierto es mucho más que el gobierno abierto específicamente.
hacia la transparencia, hace o posibilita la cogestión, posibilita la rendición de cuentas, ¿sí? Posibilita instancias participativas. Hace poco he terminado un estudio en América Latina que se llama Gobernauta, un estudio realizado sobre los 61 distritos de más de 1 millón de habitantes en toda la región, y hicimos una pregunta casi hasta diría de característica infantil, ¿no? Porque los gobiernos dicen, yo escucho. Ok, te voy a contar las costillas a ver si escuchas. Entonces, ¿qué hicimos? En todos los tweets y posteos, en casi 2.700.000 capturas en redes sociales que los gobiernos han posteado o tuiteado a lo largo de un mes calendario, extrajimos solamente aquellos tweets o posteos que tenían un signo de interrogación, vale decir, del gobierno preguntando, el 2%. Si el 98% de los mensajes en las redes sociales no tienen nada que ver con la escucha. Entonces, no escuchan. ¿Ah? Es una mentira, no escuchan. Entonces creo que ahí tecnológicamente la idea de gestar, de fomentar la participación, es una tarea muy pendiente, ¿sí? Muy interesante, que se puede gestar desde la comunicación política como una práctica, ¿sí? Por lo tanto, me parece que estas son señales sumamente interesantes y también implican, ojo, yo diría sacudir la modorra a un Estado que fue concebido hace 30, 40 años atrás, que burocráticamente atrasa, que burocráticamente es analógico, es pesado, es lento, ¿sí? Que todavía está lleno de cargos antes que de funciones. Y esto es importante, ¿no? Porque el mundo avanza hacia una concepción tecnológica y el Estado sigue claramente analógico. No tiene bases de datos, por ejemplo, o tiene bases de datos sin datos digitales. Entonces, esto implica, ¿no? La comunicación política tiene mucho por mejorar, mucho para aportar a la idea de generar un consenso que no es solamente, no es a secas marketing político, es legitimidad, es legitimación. Muchísimas gracias, don Mario. Muchísimas gracias, Gina. Lamentablemente, tengo que reconocerlo, lamentablemente el tiempo se nos está agotando. Y pues me gustaría hacer una recapitulación de la conversación que hemos hecho hoy, no sin antes pedirle a don Mario para que todos ustedes en casa, para que todas ustedes en casa puedan tener acceso a la literatura que él tiene. Digamos, me encantó el blog, un blog dinámico, con mucha información, escribe de una manera, digamos, relajada, uno se entusiasma con la lectura, entonces quizás nos pueda hacer una recomendación de sus principales, digamos, accesos en internet para que las personas puedan, digamos, informarse mejor, porque tiene una colección de documentos muy interesantes que me parece que sería bueno que ustedes en casa los puedan acceder. Bueno, mis redes, particularmente mi Twitter, creo que es el lugar donde uno hace foco, ¿no? Más allá de Twitter o Facebook, es Mario Riorda, a secas, y una web que es marioriorda.com, pero ahí también siempre voy informando en mis últimos libros. De hecho, ahora, hace unos días, acabo de sacar mi último libro, que es sobre Argentina, se llama Cambiando, el eterno comienzo de la Argentina. Si yo le sacara Argentina y pudiera poner el eterno comienzo de Costa Rica o el eterno comienzo de Brasil, es exactamente indistinto, porque estos países van reciclando sus expectativas y la lógica, yo diría, de América Latina es ensayo y error. Ensayan, llegan a un apogeo, fracasan y vuelven a cero, ¿sí? La cultura política no se sedimenta ni va aprendiendo, sino que siempre hay un retorno a cero. Entonces, ese escrito dice mucho de Argentina, pero dice mucho más de América Latina. Pero bueno, nada, siempre voy escribiendo y además viajando por América Latina. Y estar aquí en Costa Rica ha significado, país que no conocía curiosamente, más allá de lo mucho que viajo por la región, ha significado un placer enorme y además también enormes niveles de expectativas para seguir aprendiendo y también con H, aprehendiendo mucho de ustedes. Gina, también tenemos literatura en la Escuela de Ciencias Políticas, ¿verdad? En comunicación y hay investigaciones, algunas, pero normalmente acceder. trabajamos, por eso, Mario, que aprovecho el espacio para darle el agradecimiento porque ya casi sale del país por esta visita, pero que realmente tuvimos muy provechosa. Trabajamos con mucha literatura, Mario. Más bien lo que iba a decir es que Mario tiene, o sea, que no llegan aquí los libros de Mario, por ejemplo, entonces que se pueden comprar en línea a través de sus redes sociales, los pueden pedir porque realmente son textos de muchísimo uso en la academia y tenemos un par de libritos que hemos editado aquí en Costa Rica de eventos internacionales, de ponencias que están aquí en la librería. ¿Lo volveremos a hacer pronto? Sí, estamos claros que eso será así. Sí, vamos a hacer la fuerza porque en realidad estoy muy impresionado con todo el trabajo, digamos, serio, metodológico. Hay un reconocimiento de quienes han comentado los libros de Mario, que han hecho un reconocimiento sobre todo
todo a esa fortaleza metodológica de poder captar todos estos datos que él nos dio y traducirlo en una, digamos, un conjunto teórico sobre comunicación política desde América Latina. Y en ese contexto hemos podido conversar con nuestros dos invitados sobre la comunicación política y hemos llegado a la conclusión, o por lo menos la revelación, nos hemos alfabetizado de esto, de que la comunicación es como un espacio, un contexto donde participan tres actores importantes: la política, los medios de comunicación y la ciudadanía. Cuando la comunicación es mala, hay que buscar el fallo en la política. No hay una comunicación política, sino hay varias comunicaciones políticas. Podemos encontrar la comunicación política en campaña, la comunicación política de gobierno, en situaciones de crisis y las de riesgo. Todas ellas muy distintas, y confundirlas o creer que toda es una podría llevar a errores. Hemos también dicho que hay ciertos problemas de la política que se cometen regularmente. Uno de los primeros errores que nos dijo don Mario y que nos llama la atención a todos y a todas es la hiperinflación, si ustedes me permiten usar, ¿verdad?, de nuestros egos. La poca sobriedad en el liderazgo, ¿verdad? Nos embriagamos del poder y eso nos termina llevando a errores cotidianos. Y en este contexto esto se suma a una democracia que está estresada, esa visión del 360, ¿verdad? Y por supuesto a una ciudadanía, a la presión de una ciudadanía que está más empoderada. Así que les agradecemos una vez su tiempo. Y Marce. No, muchísimas gracias a don Mario y a Gina por haber estado acá y a ustedes en sus hogares. Creo que queda claro, no caigamos en error, la comunicación política no es marketing político, ¿verdad?, aunque nos lo han querido hacer creer, así que a partir de ahora analicemos y veamos la comunicación gubernamental desde otro lugar. Muchísimas gracias y les esperamos la próxima semana.